Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Con muchísimo frío. Sí. No, bueno, eso sí, ¿ah? Frío sí tengo, ¿para qué les voy a decir que no? Hola, buenas Hola, hola. noches. ¿Cómo está? Bien, mejor que la semana pasada, ya no me morí. Ay, esperando pasar agosto. Y se hace Ay, frío, mucho, mucho, sí, mucho. Hoy con día mucho bajó frío. mucho la temperatura. Sí, pero yo encontré que a media mañana hizo más frío que la mañana. La mañana como que no estaba tan helado, pero sí, como a las 9, hoy, Dios mío, santo señor. Ya, vamos a empezar a trabajar para aprovechar esta fría tarde. Ya, vamos a terminar, espero yo, que terminemos de trabajar el ensayo que compartimos la semana pasada ya. Y vamos a ver si alcanzamos a hacer un refuerzo para ver si están estudiando. Eh, o si se acuerdan en realidad de algunas cositas que vimos respecto del texto argumentativo, que es el que van a preguntarle más en la prueba. ¿Ya? Entonces, en la clase pasada, lo otro es que durante la semana yo les voy a enviar con Alcides, que siempre él está ahí tan atento, les voy a enviar también el ensayo siguiente para que podamos también ir trabajando con eso e ir avanzando. ¿Ya? Así es que vamos a comenzar. Ya. La semana pasada vimos formas de volver a casa. Ese texto ya lo vimos, ¿cierto? De niñito que se perdió. ¿Sí? ¿Ese ya lo vimos? ¿O no? ¿O yo estoy alucinando? Eso lo A mí mandaron hoy día. me llegó recién esto a mí hoy día. Eso que estamos viendo ahora, hoy día Este me es llegó a mí. forma Sí, de casa. lo Entonces hemos hecho. no lo hemos No, no hecho. lo hemos visto, no. Yo que sepa, no sé los compañeros, si les parece conocido. A ver, porque según esto yo tenía listo ese de este ensayo. No lo enviaron hoy día. Ya, vamos a trabajar este entonces. Ya, vamos a trabajar este de formas de volver a casa entonces. Ya, este es el ensayo de formas de volver a casa, que es el ensayo número 3 con el que vamos a trabajar. Y este ensayo tiene principalmente texto argumentativo. Vamos a trabajar en torno a ese tipo de texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar nuestra estrategia de lectura y que decíamos que esto ya lo dijimos. Entonces, este es un texto argumentativo y por lo tanto es un texto no literario y vamos a trabajarlo, en este caso, vamos a ir a establecer entonces nuestra estrategia. Veamos. Vamos a trabajar con esto. Entonces decimos nosotros que en este caso es un texto no literario, por lo tanto, si es no literario, vamos a trabajar con información real y aquí nos van a presentar hechos y algunas también opiniones. Ay, no, este es un texto literario. Ya, un texto literario, entonces en este caso vamos, hoy día ando con problemas de concentración y de salud y otras cosas que no recuerdo. Ya, entonces es un texto literario, vamos a hablar de ficción y en este caso, por la forma que el texto tiene, se trata de una narración. Entonces, narración, vamos a trabajar, en este caso, vamos a buscar acciones de los personajes y cómo se relacionan en el fondo entre ellos. ¿Ya? En eso nos tenemos que fijar. Nos va a contar una historia y a partir de eso vamos a comenzar a trabajar. Formas de volver a casa. Y vamos a ver cuáles son las preguntas entonces que nosotros tenemos presentes acá en el texto. La primera pregunta dice, ¿por qué el protagonista se pierde de sus padres? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Si dice por qué, ¿qué significa el por qué? ¿De qué nos sirve el por qué a nosotros que estamos desarrollando ensayo? ¿Qué significa? ¿Está explícito?
Muy bien. Significa entonces que es explícito. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en este caso? En el texto, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿A quién tenemos que buscar? A Al los protagonista padres, la pérdida. y los padres, ¿cierto? En este caso, el protagonista que se pierde. O sea, ¿cuál es la razón de que él se pierde? Y la respuesta va a estar dada en el texto porque es explícita. Luego dice, ¿cómo eran las discusiones entre el padre y la madre? ¿Cuáles son las palabras claves aquí en este caso? Que tengo que marcar. Empieza con interrogación directa también, ¿cierto? ¿Cómo? Si empieza con interrogación directa, tal cual lo dijo usted, va a ser la respuesta explícita. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es buscar la información contenida en el texto al respecto. ¿Y qué es lo que tengo que buscar? Las discusiones del padre y la madre. Ahí yo me voy a centrar en eso. ¿Cómo discutían ellos? Después, ¿qué sentido tiene la afirmación? Esta está un poco entrampada, porque cuando me pregunta qué sentido, en el fondo aquí yo tengo que poner atención a esta palabra, sentido, porque lo que me quiere decir es que yo interprete qué es lo que me quiere, qué es lo que en el fondo quiere decir la oración. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? En este caso, la expresión. ¿Cómo se entiende la expresión del papá? Esto es bueno, me dijo, superaste la adversidad. ¿Qué es lo que le quiere decir el papá con esa afirmación al hijo? ¿Cómo se entiende? Y a partir de allí yo voy a dar a conocer mi respuesta. Después, en la pregunta 4, que es una pregunta abierta, me dice, ¿qué opina de la actitud de la madre con el protagonista? Fundamenta su respuesta y escríbela a continuación. Y aquí esta respuesta tiene ¿cuántas partes? Tiene una que me dice qué opina, lo que yo creo. Otra en donde yo tengo que mirar en el texto la actitud de la madre, ¿ya? ¿Para qué? Para poder fundamentar. Entonces yo tengo que decir si estoy de acuerdo con lo que ella hace con el protagonista o no estoy de acuerdo y por qué, ¿ya? En este caso. Y dar a conocer mi respuesta a partir de allí. Por lo tanto, me tengo que enfocar en la mamá y su relación con el hijo. Después me dice, ¿cuál es el del relato? El tema del relato. En este caso, tengo que fijarme de qué se habla en el relato. Como es un texto literario, los textos literarios tienen temas como la soledad, el, am- el aburrimiento, la búsqueda, ¿ya? Y también tiene relación con las acciones que realizan los personajes. En este caso sabemos que el niño es el protagonista. Entonces, para poder entender cuál es el tema, tengo que ver, en este caso, lo que encausa o lo que encamina, en este caso, el relato, lo que le va a dar forma al relato. A eso se refiere con el tema. En torno a qué situación origina y da forma al relato para determinar, en este caso, el tema, ¿ya? Del texto. Después dice en la pregunta sexta, en eso yo me voy a fijar, porque aquí me pregunta el tema, y cuando es literario es más difícil determinarlo. Me tengo que fijar en eso fundamentalmente. Después dice, ¿considera usted que la explicación que se narra en el texto fue beneficiosa para su protagonista? Entonces aquí, de nuevo, ¿considera usted mi opinión de qué? ¿Qué tengo que buscar? La explicación que se da en el texto, ¿le sirvió o no le sirvió al protagonista? Entonces, yo busco la explicación y después digo que sí le sirvió o no le sirvió y le tengo que decir por qué a partir de lo que el texto a mí me está presentando. O sea, aquí lo que sea más fácil para mí.
responder. Entonces, la explicación que le dieron al niño, ¿sirve o no sirve? ¿Le sirvió o no le sirvió? ¿Cuál es el tema del relato? ¿En torno a qué hecho giran los acontecimientos y dan vueltas? ¿Cuál es la opinión que yo tengo de la actitud de la mamá con su hijo? Si me parece adecuada o no me parece adecuada. ¿Qué es lo que le quiso decir el papá cuando le dijo esto es bueno, superaste la adversidad? ¿Cómo se interpreta? Las discusiones del papá y la mamá y por qué el protagonista se pierde. Con todo eso en mi cabeza, vamos a buscar entonces la información en el texto. Dice, formas de volver a casa. Una vez me perdí. A los 6 o 7 años venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me ausenté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome, desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido, que yo sabía regresar a casa y ellos no. Entonces, ¿por qué se perdió este niñito? Sin más preámbulo. ¿Por qué se perdió? Porque iba distraído. Porque Se había iba caído. distraído. Ya, después dice, tomaste otro camino, decía mi madre. Después con los ojos todavía llorosos. Son ustedes los que tomaron otro, con los ojos, no, tomaste otro camino, decía mi madre, después con los ojos todavía llorosos. Son ustedes los que tomaron otro camino, pensaba yo, pero no lo decía. Mi papá miraba tranquilamente desde el sillón. A veces creo que siempre estuvo echado ahí pensando, pero tal vez no pensaba en nada. Tal vez solo cerraba los ojos y recibía el presente con calma y resignación. Esa noche habló. eh, mm, Parece que me salté una parte. Ah, no, ya. Dice, tal vez solo cerraba los ojos y recibía el presente con calma y resignación. Esa noche habló. Esto es bueno, me dijo, superaste la adversidad. Mi madre lo miraba con recelo, pero él seguía hilvanando un confuso discurso sobre la adversidad. Entonces, ¿a qué se refería el Señor cuando le dice que había superado la adversidad? ¿Cuál era la adversidad que el niño había superado? ¿Cuál era el problema que él había superado? De acuerdo Que a lo que sabrá él, enfrentar las dificultades de la vida. claro, ¿y cuál fue la dificultad que él logró enfrentar y que logró resolver de acuerdo a lo que nos dice el texto? Volver a su casa. Volver a su casa, ¿cierto? Que es una cosa grande. Entonces, ante eso, ese problema, el papá le dice, esto es bueno, me dijo, superaste la adversidad. ¿Qué es lo que le quiso decir? Y que el niño no entendió muy bien, pero ¿qué le quiso decir? Que sabrá enfrentar las dificultades de la vida. Exacto. ¿Y cuál fue la dificultad? El haberse perdido, ¿cierto? Entonces ahí ya el papá le dice que con eso va demostrando que ya eh, el niño va a poder ser más autónomo. Después dice, me recosté en el sillón de enfrente y me hice el dormido. Los escuché pelear al estilo de siempre. Ella decía 5 frases y él respondía con una sola palabra. A veces decía cortante, no. A veces decía al borde de un grito, mentira. Y a veces, incluso como los policías, negativo. ¿Cómo eran las discusiones entonces? B. La madre hablaba y el padre Padre, contestaba una sola. Una sola palabra, ¿cierto? Ahí está. Después dice, esa noche mi madre, turututum, acá me preguntan eso, dice acá, ¿qué opina? Aquí. Esa noche mi madre, el papá entonces habló con él, le dijo que había superado la adversidad, los papás discutieron, ¿ya? Y después de eso, esa noche mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez sabiendo que fingía dormir, que la escuchaba, que fingía dormir, que la escuchaba con atención, con curiosidad.
pero la mamá no está segura. Aparentemente el niño está durmiendo. Tu papá tiene razón. Ahora sabemos que no te perderás, que sabes andar solo por las calles, pero deberías concentrarte más en el camino. Deberías caminar más rápido. Le hice caso. Desde entonces caminé más rápido. De hecho, un par de años más tarde, la primera vez que hablé con Claudia, ella me preguntó por qué caminaba tan rápido. Entonces, esta es la actitud de la mamá hacia el niño. Ella, ¿qué hace la mamá entonces ante esa situación? ¿Yo estoy de acuerdo con eso o no? Puedo estar de acuerdo con lo que le dice, pero a lo mejor no con la forma en que lo hace, no sé. ¿Qué piensan ustedes? De ahí tenemos que sacar la respuesta. Esbocemos una respuesta, por favor. ¿Qué hace la mamá? ¿Lo aconseja o no lo aconseja? Lo aconseja y una madre preocupada. Ya es una madre preocupada. La mamá está segura de que el hijo está recibiendo su punto de vista y su consejo. Porque fíjense en el momento en que ella lo aconseja. ¿Cuándo lo aconseja? No se supone que dormía Ya, o que fingía dormir. Claro. pero la mamá no está segura de que el chico No, estaba fingiendo, porque lo carga, ¿verdad? Lo sí. lleva, ¿cierto? O sea, no está segura de que el niño la esté oyendo. Y en esa situación, bueno, uno a veces igual nota cuando los hijos están haciendo los dormidos, pero nosotros aquí no podemos especular eso porque el texto no nos dice eso, ¿ya? Dice que esa noche mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez, o sea, ni siquiera el protagonista está seguro de que la mamá sabía que fingía dormir, que la escuchaba con atención, que la estaba escuchando y con curiosidad. Y la mamá le dijo, tu papá tiene razón, ahora sabemos que no te perderás. O sea, la mamá reconoce que el papá está en lo cierto, que sabes andar solo por las calles, pero deberías concentrarte. Ahí le da el consejo, deberías caminar rápido. De ahí, producto de ese caminar rápido que dice la mamá, él lo instaura en su vida y finalmente se lo preguntan años más tarde. Entonces, aquí es donde yo tengo que fundamentar. Estoy de acuerdo con ella, yo puedo estar de acuerdo con lo que le dijo, pero a lo mejor no la instancia en la que se lo dijo, o puedo estar completamente de acuerdo, o puedo estar en desacuerdo, no sé. Ahí tenemos que ver qué es lo más fácil de argumentar. ¿Qué creemos? ¿Están de acuerdo con la actitud de la madre? ¿Sí o no? Yo sí, estoy de Ya, acuerdo con la sí. mamá. ¿Por qué? Fundamentemos. Porque no sé, pues, ahí lo que leo yo es que ella lo carga y con cariño, con amor, después de todo lo que sucedió. Ya, Y lo carga y con amor. lo lleva a su cama, lo Ya, acurruca. Y sí, pues y ella le dice al niño que el papá tiene razón con lo que usted estaba hablando, que tiene razón el papá, y ya saben, dice ahora, sabemos que no te perderás. O sea, ellos ya están conscientes de que si el niño no se va, puede llegar solito a la casa. ya, le dice que concuerda con el papá entonces, que concuerda Sí, con el padre y que confía en que su hijo, o que el niño, sí, que el niño será, ops, lo escribí súper mal, será capaz de regresar, ¿cierto? Solo a su casa. Por lo tanto, le da tranquilidad, ya.
¿Estamos de acuerdo con esa respuesta o pudiera haber otra? Ahí está bien fundamentada porque fuimos sacando también elementos del texto, ¿cierto? Entonces, ¿está bien esa respuesta o alguien agregaría algo más o pondría otra o haría alguna observación? Acuérdense que estas respuestas son Yo personales. no estoy de acuerdo, o sea, no es que no esté de acuerdo. A ver, Pienso que explique. ella, es que es bien profundo, lo he leído bastantes veces, Sí, sí. entonces como no es tan fácil. Ya, pero Pero ¿por yo qué usted pienso diría que que no? como que dejó de lado el proteger al niño, como que lo está dejando solo, ¿Por qué cree porque, usted que lo deja solo? porque como que se confía en lo que le dijo el papá, o sea, que ahora puede andar solo por las calles, pero es un niño. Ya, Entonces ya, ya no está ese instinto protector de que nada le pase. ya, Y de porque hecho el confía consejo es como medio, el consejo es medio vano, porque el que camine más rápido no va a hacer que no se pierda. en las capacidades del niño. Mira qué compleja su respuesta. En la capacidad Sí, del es que niño. encuentro que el texto es profundo, Sí, o para sea, por lo menos esa parte. volver a casa. De Y hecho eso resuena después en él, porque lo aplica a su vida, pero no sé cómo el consejo pero le si haya quedado bien. lo dijo súper claro. Y el consejo de Sí. caminar rápido, rápido, me usó una palabra, es vano, me dijo banal. El Cómo lo consejo que dijo? le da después es vano, porque el caminar Ay, más perdón. rápido no va a hacer que no se pierda. Ya, porque el caminar más rápido, el caminar más rápido no va a hacer que no se pierda. O no va a evitar, ¿cierto? No va a evitar Claro, no va a evitar. que se pierda en un futuro. ¿Ve? Ahí tenemos otro punto de vista, como que se tranquilizó mucho la mamá con eso. Yo, en lo personal, tengo otra visión. Yo estoy de acuerdo con lo que le dice, que lo acaricie y que todo eso, y que le confíe en las capacidades del niño. Pienso que se confía mucho, pero no me gusta que no esté segura de que el niño lo esté escuchando, porque yo pienso que, en mi opinión, por ejemplo, aquí ella no está segura de si el niño le escucha o no, po. Y se supone que cuando uno aconseja a un niño, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Presta atención. Claro, uno tiene que asegurarse. Entonces también eso sería como otra forma también de verlo. Pero recuerden que aquí lo importante es que nosotros tomemos elementos del texto para poder fundamentar nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, claro, ella es una madre amorosa, confía en el niño eh, y también concuerda con el papá, por lo tanto hay armonía en la familia y también le da ese voto de confianza que el niño requiere. Pero también yo puedo decir, como dice su compañero, que no, porque en realidad caminar más rápido no va a evitar que una persona se pierda. Entonces ahí es donde está la magia del argumentar. En ambas respuestas son buenas porque ambas tienen lo que a nosotros nos están pidiendo, nuestro punto de vista y el fundamento en el texto. Ahora, ¿cuál es el tema del relato entonces? La La hija que comienza a situación, ser autónomo. exacto, que comienza a ser autónomo. Comienza. Y esto es a partir de que vuelve él a casa, ¿cierto? Después, la explicación que se le da. Que se narra en el texto. ¿Fue beneficiosa para el protagonista? Esto de que los consejos que se le dan aquí, por ejemplo, cuando se le dice al niño que se me va para el otro lado. ¿Considera usted que la explicación que se narra en el texto fue beneficiosa para el protagonista? Esto de que ha superado la adversidad, ¿cierto? Que dentro de todo lo malo que le pasó, perderse fue bueno porque aprendió cómo resolver un problema grande y que también después la mamá le dice que sí, que aprendió y que
ella confía en las capacidades de su hijo y que también camine un poco más rápido para que no se siga perdiendo. Entonces, todo eso que le dijeron, ¿fue bueno para el protagonista? ¿Sí o no? Y ahí es donde yo tengo que fundamentar. Acuérdese, sí o no, también, todo depende de cómo yo lo diga. Andrés, lo vi que abrió el micrófono. Para mí sí, porque él Ya, descubrió su autonomía. ya, sí, porque el protagonista, y no solamente la descubrió, también se le valoró, ¿cierto? El valorista Claro, fue capaz de descubrir, ¿cierto? Su autonomía. ¿Ya? Porque los papás igual pudieron haber reaccionado de manera más negativa y haberlo castigado, no sé, pero no lo castigaron. Igual le dijeron que se te pierda un hijo. Ay, a mí se me perdió una vez por 30 microsegundos mi hija, casi me morí. Se me arrancó en el supermercado, cuando era chiquitito. Entonces, en este caso, claro, él fue beneficiosa porque descubrió que su autonomía, o sea, que era capaz de hacer, de solucionar en este caso problemas grandes, porque a la edad de un niño perderse igual es un problema gigante. O sea, si hasta uno cuando se pierde se asusta, y él tenía 6 o 7 años, imagínense lo que significa a esa edad perderse, ¿ya? Entonces, ¿alguien más tiene otra cosa que decir respecto a esta pregunta antes de pasar al siguiente texto? ¿No? Ya, pasamos entonces al siguiente texto. Vamos a ver, ya, aquí vamos a observar el siguiente texto. Este es un texto, en este caso, este es un texto, uy, me salió así como, este es un texto no literario, ¿ya? No literario. Por lo tanto, trabaja con información de la vida cotidiana, de los hechos reales, y fíjense que me está hablando de la hidratación, de los beneficios para el organismo, del agua que tienen nuestros órganos, de cuáles son los órganos en general que se benefician y de los alimentos más hidratantes. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto yo estoy enfrentando? ¿Una ficha, una noticia, un reportaje o Un una afiche. entrevista? Una sí. ficha. Muy bien. Perfecto. Estamos bien. Ahora veamos las preguntas. Dice, de nuevo, ¿cuánto? ¿Qué significa que empiece con pregunta e interrogación directa? ¿Qué pasa con la respuesta? Explícito. Muy bien. Solo buscar cierto dato. Ya. ¿Y qué dato tengo que buscar? El porcentaje de agua, en este caso del hígado. Explita, escribí. ¿Ya? Entonces el porcentaje de agua que tiene, eh, 70, díganlo más, denle nomás, Fresia. ¿Cuánto era? 70%. De la 70. ¿Y uno o 75 70, del hígado? 70, dice acá. No, pero 71, ya, mire, 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 mire. El hígado. 71 ya, ¿Ve? Perdón, ¿Qué pasó allí? El 70% es agua del cuerpo, pero la pregunta es, del hígado. poner atención a la pregunta, ¿ya? Entonces aquí es 71, para no confundir. Bien la pregunta, ahí, muy bien, ¿ah? Atenta a la pregunta. Después dice, ¿qué beneficios? ¿Qué beneficios? De nuevo, respuesta explícita, ¿cierto? Beneficios trae la hidratación. Ya, los beneficios de la hidratación, sabemos que estamos hablando de la hidratación, pero aquí directamente en el corazón. Ahí para ir viendo bien, como me está hablando del hígado, de los riñones, del cerebro, de los distintos órganos, entonces yo tengo que fijarme bien en la pregunta, ¿ya? Ver bien a qué órgano específico está referida la pregunta. Después dice, ¿cuál es el significado de la palabra
residuos. De nuevo, este ejercicio que lo hemos hecho hace rato, que por cuál palabra yo puedo reemplazarla y que el sentido de la oración, mantener el sentido de la oración, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo tengo que buscarla en el texto para que no cambie lo que se quiere decir, sino que se mantenga igual. Después me dice, ¿con qué fin? Si me dice con qué fin, es lo mismo que me diga finalidad o propósito. Esto es importante, ¿ya? Es lo mismo que me diga finalidad o propósito, por lo tanto, lo que me está preguntando es ¿para qué? ¿Para qué? En este caso está puesto esta información. Entonces, ¿para qué o con qué finalidad se entrega la información de la cantidad de agua que requieren nuestros órganos? Cada uno de los órganos. ¿Para qué se da esa información? ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? Después salió. Después dice, ¿qué expresa la actitud corporal de la persona que se incluye en el texto? Entonces, la actitud corporal significa que yo tengo que fijarme en el cuerpo completo. ¿Qué es lo que me está indicando? En este caso, la postura, las manos, la cara. Dice actitud corporal, cuerpo completo, no solamente la cara, ¿ya? Para que lo vayamos diferenciando, porque a veces piden por una parte específica, pero en este caso me pide por todo el cuerpo. A partir de lo leído, considera, de nuevo, opinión, considera importante consumir los productos presentados en la parte inferior. Considera importante, o sea, estoy o no de acuerdo con que tengo que comer estos productos. Entonces aquí, importante consumir los productos de la parte inferior. Si estoy o no de acuerdo con que hay que comer eso. El texto no lo dice. Aquí yo tengo que reunir toda la información acerca de la importancia de la hidratación para determinar si es necesario o no consumirlos y decir por qué. ¿Ya? A partir de lo que el texto me entrega, yo tengo, mira, esta pregunta es generosa porque me dice que tengo que fundamentar con información del texto. Acuérdense que hay otras que no me lo dicen. ¿Ya? Entonces, a partir de todo lo que es la información acerca de la hidratación, porque es importante mantener el cuerpo hidratado, cuánta agua necesitan nuestros órganos, yo tengo que dar a conocer si debo consumir esos alimentos o no, estableciendo una relación con el contenido del texto en este caso. Ya, entonces vamos a ver lo que nos están pidiendo. Así es importante consumir los alimentos que se presentan al final, cuál es la actitud corporal de la persona que aparece allí, para qué se entrega los porcentajes de agua a nuestros órganos, por qué palabra puedo reemplazar residuos y los beneficios de la hidratación específicamente en el corazón. Vamos al texto ahora y el texto dice la importancia de una correcta hidratación. Beneficios para el organismo, estos del H. Y acá dice, esta es como borrosa. Dice acá, beneficios para el organismo. Dice aquí, en el cerebro, las células del cerebro reciben sangre oxigenada, favoreciendo el estado de alerta. En la piel se mantiene la elasticidad y suavidad de los tejidos. Luego dice que los riñones regulariza la eliminación normal de residuos y nutrientes a través de la orina. El corazón reduce el rendimiento cardíaco y ayuda a mantener la tensión arterial dentro de los límites saludables. Por eso me estaba preguntando. Entonces tengo que poner atención. Riñones y corazón. Ayuda a la digestión, un proceso digestivo normal, evitando el estreñimiento y mantiene los músculos flexibles y en buen estado. Entonces acá vemos la actitud corporal que tiene, en este caso, la persona. Está con los pulgares arriba, sonriente. Esa actitud, ¿de qué podría ser? ¿De enojo? Positiva. ¿De
positiva, ¿cierto? Como de aprobación, ¿cierto? De lo que se está diciendo, como de positivismo frente a lo que se le presenta. Ya. Acá me dice que el cuerpo tiene el 70% de nuestro cuerpo es agua y que la sangre y los riñones tienen un 81%, el cerebro un 80%, los músculos 75%, el hígado un 71%, los huesos un 22% y el tejido adiposo, que es nuestra grasita, un 20%. Y aquí nos está mostrando los diferentes compuestos. O sea, nuestro cuerpo prácticamente es agua. Y aquí están los alimentos de abajo que me preguntan si es que es necesario consumir. Entonces yo tengo que ver cómo se relacionan estos alimentos con la información que me dieron. ¿Qué característica tienen estos alimentos? A ver, ¿cuál es la relación que tienen con lo que ¿Nos ayudan acabamos con de la ver? digestión? Ya, pero aquí, fíjese lo que dice. La sandía, el tomate, la lechuga, la espinaca, el Son los pepino, más hidratantes, son los más hidratantes, ¿cierto? O hidratantes. sea, tienen un aporte alto de, Agua. Agua. ¿cierto? Entonces, ¿benefician el cuerpo o no lo benefician? Sí, ¿Por Sí, qué? ¿Porque aportan? porque tienen harta cantidad de agua. Muy bien, porque tienen harta cantidad de agua, entonces van a beneficiar los distintos órganos. Por lo tanto, a partir de la información que usted tiene en este texto, ¿será necesario comer estos alimentos? ¿Consumirlos? Sí, Sí. sí. ¿Ven? Y ahí lo relacionamos. ¿Ya? Entonces, vamos a responder ahora. Dice acá, el porcentaje ya eso lo pusimos. El beneficio de la, voy a dividir, denme un macro segundo. El beneficio que trae entonces la hidratación para el corazón. Me pasé, aquí está, ya. ¿Cuál es el beneficio de la hidratación para el corazón? Ayuda a mantener la tensión arterial. Perfecto, tenemos aquí la La- tensión arterial. Después dice, residuos, riñones. Ahí está, en los riñones está la palabra residuos, ¿cierto? ¿Por cuál la puedo cambiar? restos. Restos, Ya, los restos, muy bien. Los restos, dice, ya, de eliminación normal de restos y nutrientes a través de C. Muy bien. Restos. Después dice la información. ¿Con qué finalidad cree usted que se entrega esta información de acá, de las barritas? De que el cerebro necesita un 80%, que el corazón necesita tanto porcentaje. Se me acordó. la B, Ya. Ay, perdonen, pero no puedo llegar, no llego al texto. Ahí está. Ya, y ya está. Entonces, ¿para qué? Para respaldar, ¿cierto? La importancia de hidratarse, porque aquí nos está demostrando que todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo necesita, en este caso, de hidratación. Ya, ahora, ¿pero está respaldando o está comparando? A ver. No, lo está respaldando, sí, no está comparando. Ya. Después dice, ¿qué expresa la actitud corporal de la persona? Este señor. Confusión, interés, Adhesión. Adhesión a la adhesión, información integral. adhesión, ¿cierto? Se adhiere, o sea, aprueba lo que está diciendo. Ya, entonces, aquí necesito que estos son los alimentos, sabemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Los riñones necesitan un 81%, cerebro un 80%, qué sé yo. Entonces ahora tenemos que explicar esto. Si es importante o no es importante consumir estos alimentos en función de la información que nos entregaron. Entonces,
¿Qué sería lo lógico decir? Sí, Que sí. Que sí, po. Aquí hay que aplicar la lógica. Aquí tenemos que decir que sí. Ya. ¿Y por qué será importante? Entonces porque sí, son, dígame, porque son los porque son, alimentos más hidratantes. ya son los alimentos más. ¿Y qué importancia tiene que sean hidratantes? Ahí tenemos que poner eso también. Más hidratantes. Nos ayudan a mantener una piel suave, una buena Ya, ya, por lo tanto, ayudan a mantener, o en mantener la energía, no sé, también puede ser. a ver, trate de juntarlo. A ver, sí, porque se me Ayuda a olvidó. tener una salud, una buena salud, porque habla como de Ah, todos los órganos en Claro, ya, general. una buena salud e hidratación. la Eso. buena salud, la buena salud, ya, de los órganos en general a través de la hidratación, ¿cierto? Los Exacto. órganos y ahí lo armamos, en general, a través de la hidratación. Ya, ahí estamos. Entonces pusimos que sí, ese es nuestro punto de vista. ¿Por qué razón? Pusimos aquí, ¿por qué razón? Porque son hidratantes. Dijimos por qué, hablamos de los alimentos, son los alimentos más hidratantes. ¿Y cómo se relaciona que sean hidratantes con el resto de la información? Pusimos aquí, de que ayudan a mantener la buena salud de los órganos en general. Ahí podríamos haber puesto más detalles, pero al decir en general ya estamos tomándolos todos mediante, ¿cierto?, a través de la hidratación, que es fundamental en este caso para el organismo. Y ahí vamos respondiendo. ¿Se acuerdan que lo que yo tengo que ir demostrando cuando argumento es que entendí el texto? Ya, por lo tanto, tengo que ir tomando elementos del texto siempre, siempre para ir respondiendo. Muy bien, vamos muy bien. Oye, sí, vamos muy bien. Ya, pasamos después entonces al siguiente. A ver, déjame ver cuál es la extensión. Ah, pero este es el último. No entendí. Ya, entonces, vamos a ver en este caso este texto. Este es un texto no literario. Está hablando científicamente probado, abrazar árboles mejora la salud. ¿Ya? Entonces, si está hablando de que científicamente está aprobado, eso significa que es un texto no literario, ¿ya? Que nos va a entregar, en este caso, datos que son reales y vamos a trabajar, entonces, puede ser un expositivo o puede ser un argumentativo, pero va a ser un texto, entonces, no literario, ¿cierto? Y que nos va a entregar aspectos de la realidad, por lo tanto nos va a entregar datos. Si dice que es científicamente probado, tendría que entregarnos datos, hechos. Y también alguna postura del autor argumentativa. Pero eso lo tenemos que ver después. Ya, entonces, dice que abrazar árboles entonces está aprobado por la ciencia. Vamos a ver qué se nos pregunta de este texto. Aquí nos preguntan por el tema. Ya, entonces aquí de qué se habla en el texto es lo que tenemos que determinar. Ya nos está hablando de los árboles, por lo tanto la respuesta tiene que ir por ahí. Acuérdense que el tema está en el título o en el primer párrafo antes del primer punto seguido. Entonces la respuesta tiene que ir por ahí. ¿Cuál es el propósito del texto leído? En este caso, el propósito significa que es para qué fue escrito este texto, para qué, qué es lo que busca el texto, qué es lo que busca lograr el texto, para qué en este caso fue escrito, qué es lo que se busca, qué es lo que busca lograr en nosotros como emisores, perdón, como receptores. Entonces, y aquí me dice que este es un texto argumentativo. Y este dato es importante porque a mí me sirve para responder la anterior, ¿ya? Entonces me dice que es un texto argumentativo.
Y acuérdese que el propósito del texto argumentativo es influir en el receptor y puede ser convencer, persuadir, disuadir, criticar, ¿cierto? Entonces ahí lo vamos sacando. Entonces, ya sabemos que el texto es argumentativo, ahí ya tenemos un dato. ¿A qué parte del texto argumentativo corresponde el siguiente párrafo? Entonces, ¿qué parte es? Y acá me están dando propuestas. Respaldo, tesis, garantía, ya. Esto, en este caso, lo que nosotros tenemos que ver es el tipo de argumento específico. La tesis, que es la idea que se defiende, la base es el porqué, la razón general que se va a dar a conocer, ¿ya? Y el respaldo, en este caso, el respaldo corresponde a el experto, ¿ya? Y la garantía va a corresponder a las cifras, ¿ya? La tesis sabemos ya que es la idea central que se está defendiendo y la base es el argumento en general, ¿ya? Es como el argumento central. Es el por qué, por ejemplo, hay que abrazar árboles porque nos beneficia. Eso sería una base. Según el experto Rosauro, tanto. Eso sería el respaldo. El 80% de las personas, eso sería una garantía. ¿Ya? Así se va a ir dividiendo. Después dice, en la siguiente argumentación, ¿para qué se cita el informe de salud pública? Entonces, yo tengo que leer el texto y tengo que pensar en el informe. ¿Para qué se va a citar este informe? Como es un informe de salud pública, entonces estamos hablando de un experto, que es una institución experta en la materia, que sabe del tema, y si es un experto, significa que va a estar respaldando, ¿ya? Como un respaldo. O sea, como para, claro, para fortalecer en este caso el argumento que se está dando. Para eso uno usa al experto, ¿ya? Para validarlo. Por eso es respaldo. ¿Por qué la autora termina el texto con una pregunta? Entonces, este por qué eh, te están afirmando que lo termina con una pregunta, pero es el propósito, ¿ya? ¿Cuál es el propósito que tiene en este caso la pregunta? Para poder determinar esto, yo tengo que ver el contenido de la pregunta. ¿Cuál es la invitación que hace la pregunta en el fondo? Por ejemplo, si la pregunta me está invitando a, a reflexionar en torno al tema, si me está, por ejemplo, la pregunta también me está mandatando algo o si me quiere hacer reflexionar en torno de algo, entonces yo tengo que ver la invitación que hace la pregunta y su contenido. Y a partir de allí voy a determinar por qué en este caso se decidió terminar de esa manera, ¿ya? Porque las preguntas de repente no siempre quieren una respuesta, eso tenemos que tenerlo claro. Existen las preguntas retóricas, que las preguntas retóricas son preguntas que se hacen no para que uno las responda, sino que para invitar a pensar al otro, ¿ya? Que son preguntas que de repente yo le voy a dar una respuesta también en el mismo texto. Entonces, aquí hay que ver qué es lo que pretende ella al hacer esta pregunta que pase con nosotros o que pase en nuestra cabeza. Y a partir de ahí determinamos por qué la puso allí, por qué la dio a conocer. ¿Se entiende esa idea? Ya, el silencio otorga, dicen por ahí algo. Sí, Ya, entonces acá, ¿por qué termina con la pregunta? Porque lo cita, acuérdese, cita experto, respaldo, inmediatamente. Respaldo, cita igual respaldo, cita experto igual respaldo, igual validar. Y yo pongo un experto y significa que mi argumento es casi invencible. Por eso tiene que ser experto. Ya, ¿para qué, a qué parte corresponde eso, ese fragmento?
el propósito que tiene el texto leído y cuál es el tema. Y tiene que ver con los árboles, porque nos está diciendo, y no con cualquier cosa, sino que con abrazar árboles. Y que este hecho hace que se mejore la salud. Científicamente probado, entonces, abrazar árboles mejora la salud. Y fíjate que al decir científicamente probado, ella parte respaldando lo que dice. Porque si no lo dijera científicamente probado, yo podría decir, ah, ya, mira qué tontería. Pero como nosotros vivimos en un mundo donde el pensamiento científico se le da como harta validez, entonces eso también hace que es como una invitación a la lectura, que tú es algo que es real, no es algo que es un invento, que es un cuento. Entonces va a permitir como que en el fondo generar más interés hacia el texto la propuesta que se está dando. La idea de abrazar un árbol proviene de la generación hippie y por esa razón fue mirado en menos durante años. Sin embargo, hoy se demuestra su validez científica, donde incluso se descubre que ni siquiera es necesario tocar un árbol para mejorar la salud, pues con el solo hecho de vivir en un bosque se produce el mismo efecto. En el libro Cegados por la ciencia, está la fuente, que fue publicado recientemente, su autor Mateo Silverstone demuestra científicamente que los árboles mejoran muchos problemas de salud. Tiene una razón, tales como enfermedades mentales, déficit de atención e hiperactividad, niveles de concentración, tiempos de reacción, depresión y dolores de cabeza. Contacto con la naturaleza. Además, un extenso informe de salud pública, cuya investigación se centró en la asociación entre los espacios verdes y la salud mental, concluyó que el acceso a la naturaleza, los árboles y plantas, puede contribuir científicamente a nuestro capital mental y bienestar. En el caso de los niños, desarrollan una mejor función cognitiva y emocional, y en entornos verdes y que emplean juegos más creativos si están en áreas verdes. Entonces, ¿por qué los árboles y las plantas causan estos efectos significativos en nosotros, en nosotras? Hasta ahora se había pensado que los espacios verdes producen bienestar solo por ser verdes, sin dar mayores explicaciones. Sin embargo, Mateo Silverstone, que es el científico, demuestra científicamente que existen vibraciones en los árboles y plantas, las cuales benefician nuestra salud, basado en el hecho de que todo vibra y que las vibraciones afectan los diferentes comportamientos biológicos. Se demostró, por ejemplo, que si una persona bebe un vaso de agua tratada con una vibración determinada, su tasa de coagulación sanguínea cambiará inmediatamente al ingerirla. Es lo mismo que ocurre al tocar un árbol. Su patrón de vibraciones diferentes afectará diversos comportamientos biológicos dentro de nuestro cuerpo. La idea de las vibraciones cuenta con el respaldo de cientos de estudios científicos que presentan pruebas contundentes al respecto. Por lo tanto, abrazar un árbol dejó de ser una idea loca. No solo es bueno para nuestra salud, sino que además permitiría ahorrar mucho dinero, ya que existe un tratamiento natural y gratuito para muchas dolencias. Por último, otro informe concluye lo siguiente: absolutamente los espacios verdes pueden ser eficaces como muchos medicamentos recetados para el tratamiento de algunas formas de enfermedades mentales. Y aquí viene la pregunta: ¿no sería bueno saber que de ahora en adelante los médicos que tratan algunos tipos de enfermedades comiencen a sugerir también un paseo por el parque? Entonces, como una invitación a futuro y a involucrar a otros expertos científicos en la idea de abrazar árboles. Entonces, ¿cuál es el tema del texto leído? En este caso, Beneficios que entrega la salud el abrazar árboles. el abrazar los árboles, ¿cierto? Dice que dio varios beneficios. Después dice, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Para qué? Aquí, difundir las distintas investigaciones. Difundir es lo mismo que divulgar. Y los divulgativos son los textos expositivos. ¿Puede ser esto o no? Si este Yo es un creo que texto sería, argumentativo, claro, ¿cuál dice usted?
La puse yo, difundir las distintas investigaciones sobre la idea de abrazar árboles. No, porque cuando nosotros hablamos de difundir, estamos hablando de divulgar. Y esa característica es propia del texto expositivo, Positivo. ya que es entregar información. Por lo tanto, esa usted es su distractor. ¿Ya? Ese es el distractor. Como este aquí a usted le dijo que era un texto argumentativo, entonces ¿usted qué tiene que hacer, Andrés? Convencer Tiene que sobre lo convencer. saludable. Eso Claro, que es Convencer. abrazar los árboles. Ya, entonces la B. Ya. Claro, Ujú. y esta Ya, se elimina, porque difundir, acuérdese, difundir la es lo B. mismo que decir divulgar, Divulgar. ¿ya? Y los Ujú. textos divulgativos son los textos expositivos. Por lo tanto, esta es una característica de otro tipo de texto, Ya, ¿ya? me queda claro. Y expresar sentimientos sobre abrazar árboles, no, porque en ninguna parte ella está diciendo, hablando de sentimientos. Y los textos que expresan sentimientos son los textos líricos. Y narrar la historia de la idea de abrazar árboles, menos, porque no nos está contando una historia. Entonces aquí arriba estaba el distractor. ¿A qué parte? Ah, no alcanzamos. Ya, la próxima clase, por favor, si es que pueden traer este resuelto, ¿ya? Porque ahora ya estamos, se nos terminó la hora. Voy a anotar en cuál pregunta quedamos. Quedamos en la 14, se me no confundí. Ya, muchas gracias por su participación. Que estén muy Gracias. bien. Nos Gracias. escuchamos, ¿no? ¿De qué? Pues Buenas noches. nos vemos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Muchas Descansen. Buenas noches. gracias, que esté bien. De nada, igualmente.